Bienvenidos nuevamente, alumnos de la Universidad Internacional Mesoamericana, de la carrera de Técnico Superior Universitario en Protección Civil, a esta segunda semana de la segunda materia del segundo cuatrimestre. Miren, todo coincide, de la materia riesgos asociados a los fenómenos perturbadores o a las amenazas. El día de hoy vamos a ver un tema que pareciera ser nuevo porque en México apenas se está dedicando a estudiarlo. Sin embargo, como van a ustedes a poder ver, esto ya tiene tiempo que viene sucediendo. Además, de acuerdo con los historiadores y con los estudiosos de los este de los fenómenos tornádicos, porque así le llaman ellos, fenómenos tornádicos, eh, desde tiempos inmemoriales, desde tiempo de los aztecas, se suscitan este tipo de eventos y han sido documentados en alguna, válgame la redundancia, en algunos documentos históricos. Se han realizado trabajos actualmente, pero van a ver ustedes que casualmente los que iniciaron no es desde el punto de vista de la geografía física o de la meteorología, sino es gente del Centro de Investigación y Estudios Superiores en la Antropología Social, del CIESAS, los que se han dedicado a estudiar este tipo de eventos y que han desarrollado algún material. Por ahí hay un inventario sobre fenómenos tornádicos que realizaron conjuntamente Jesús Manuel Macías Medrano y Asunción Avendaño García, que Asunción Avendaño García es la primera doctora que escribe sobre, de hecho su tesis fue acerca de fenómenos tornádicos y está muy interesante su tesis. Tuve la oportunidad de escuchar la presentación que hizo en un congreso sobre tornados que fue hace 2 o 3 años, me parece. Entonces, el día de hoy vamos a hablar acerca de este tipo de fenómenos, estadísticas, cómo surgen, por qué se dan, qué son, qué fenómenos trae junto con ellos. Entonces, vamos a ver a continuación este tema. Y entonces vamos a hablar amenazas hidrometeorológicas, tornados. Este tipo de eventos que ven ustedes, que son bastante destructores, bastante destructivos, y vamos a ver por qué. Porque al igual que los huracanes se miden en cierta eh, escala y ahí hay ciertos números, igual que los huracanes, para que esto vaya evolucionando. Entonces hablaremos el día de hoy acerca de los fenómenos tornádicos. Siguiendo con nuestro tema, vamos a hablar acerca de estadísticas de tornados, que es muy importante saber cuántos hay, quién los estudia, cómo se desarrollan. Y bien, tenemos esta página que ahorita les voy a poner al final el sitio para que ustedes la vean, que se llama Meteorología México. Es una página que tiene Twitter y que ahí ustedes, bueno, ahora X, y que ahí ustedes pueden ver todos los reportes que tienen estos cuates acerca de tornados. Inclusive tienen fotos y videos de los tornados que se suscitan. Y bien, en México las condiciones más propicias para la formación de tornados se presentan entre los meses de marzo y junio, o sea, ya el mes que entra. Y dentro de los tornados más significativos, o los fenómenos tornádicos, como le llama la gente, en este siglo tenemos tres. El primero, el de Piedras Negras, Coahuila, que aconteció el 24 de abril del 2007. El segundo, el de Ciudad Acuña, del 25 de mayo del 2015, que de este sí lo recuerdo muy bien, fue muy bien documentado por la prensa, tanto vía televisión como periódicos, se dio a conocer este evento. Y después el 1 de junio del 2012, que fue en la Ciudad de México y en Ecatepec. Y fíjense que buscando la información en la web encontré que este día precisamente se desarrollaron dos, según la prensa. Uno fue en Tlatelolco y el otro fue en el Zócalo de la Ciudad de México. Desconozco si venían
de la misma nube, del mismo cúmulo de nubes, pero se desarrollaron así estos dos eventos. El que más quedó grabado fue el del Zócalo capitalino. Entren ustedes a YouTube y ahí lo van a poder ver. De hecho, ahí están las cámaras de webcams y ahí quedó registrado. De hecho, ese día había ya una manifestación ahí asentada, tenían sus carpas. Y ven ustedes cómo entra el aire, un pequeño remolino, y de repente empieza a tomar fuerza allí en el centro del Zócalo, que empiezan a volar las carpas que llevaba esa gente. Entonces, imagínense pues, ¿cómo podríamos? El desconcierto de la gente, ¿no? De encontrarse frente a un evento de este tipo que antes no se había podido documentar. Entonces, estos son tres, tres de los eventos más significativos que han ocurrido en este siglo en cuanto a fenómenos tornádicos, como le llaman los estudiosos de estos eventos. Y después tenemos unas estadísticas de 17 años, del 2000 al 2017, donde nos indica que durante el periodo del 2000 al 2017 se suscitaron 140 eventos en territorio nacional. Y aquí tenemos cuántos ha habido, dependiendo de su localización. Y tenemos dos que están en rojo. ¿Por qué? Porque nos dice que el Estado de México y Chiapas sobresalen. El Estado de México con 15, perdón, el Estado de México con 17 y Chiapas con 15. Entonces, vean nada más la producción de fenómenos que se tienen en estos dos estados. Y después la vertiente del Golfo de México y Chihuahua. Entonces, imaginen cuántos eventos documentados, porque en no documentados, infortunadamente, también hay muchos. La gente no alcanza a tomar evidencia, únicamente los reporta, pero al no ver una evidencia es difícil tomarlos en cuenta, porque ni siquiera la prensa local habla acerca de esto, ¿no? Entonces, vean ustedes, 140 eventos, el Estado de México y Chiapas con 17 y 15 respectivamente. Entonces, aquí cabe hacer una pregunta. ¿Qué estamos haciendo como gente, como persona que nos dedicamos a la gestión del riesgo de desastre para tratar este tema de los tornados en México? ¿Se le está hablando a la gente acerca del tema? ¿Se está preparando a la gente acerca del tema? ¿O solamente los preparamos sobre fenómenos de los cuales ya tenemos un mayor conocimiento? Entonces, es algo que debemos de tomar en cuenta y ahí se los dejo de tarea. Y bien, después aquí tenemos que de los 140 tornados, la mayor ocurrencia se ha presentado en el mes de mayo, con dos eventos. Le sigue junio con 21 y julio con 17, coincidiendo con la transición de la primavera al verano, imagínense. Es decir, de temperaturas cálidas a temperaturas medias, templadas, ¿sí? Cuando ocurren estos eventos de mayo a julio, de acuerdo con las estadísticas, y que vuelvo a insistir, las estadísticas son muy importantes para poder prever. Aún no se establecen periodos de recurrencia sobre estos fenómenos que son difíciles de predecir, al menos en México. En Estados Unidos, bueno, el NOAA hace un seguimiento, ahorita lo vamos a ver, pero en México sí es un poco difícil porque solamente se tienen radares donde se detectan tormentas severas que si bien pueden ser el desencadenante del evento, no es un hecho de que así suceda. ¿Sale? Y fíjense, dentro de los primeros mapas que se desarrollaron para el estudio de este tipo de eventos, fue uno desarrollado por National Geographic en 1989. Y aquí únicamente esta parte estrecha de los estados de Tamaulipas, Veracruz, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, ¿sí? Aparecían como de riesgo medio o riesgo mediano, y el resto de la República aparecía como riesgo bajo en comparación con esta parte de Estados Unidos, de nuestro vecino. Entonces no había riesgo, según National Geographic, no había riesgo en México para el fenómeno de los tornados en 1989 que fue desarrollado este mapa. Pero el CIESAS
que ya habíamos comentado que el CIESAS es el Centro de Investigación, perdón, el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, junto con el CIATS, que el CIATS es la Comisión Interdisciplinaria para el Análisis de Tornados y Tormentas Severas, que pertenece casualmente al CIESAS. O sea, imagínense gente que se dedica a la antropología social y a estudios sociales, se está dedicando a estudiar los fenómenos tornádicos. Y nos dice que hasta 2012 se habían registrado la ocurrencia de tornados en 29, fíjense, cuando en 1989 eran solamente 1, 2, 3, 4 y 5 estados, y eso parcialmente. Ahora son 29 de los 32 estados. Se exceptúan San Luis Potosí, Querétaro y Morelos. Pero imagínense, de ser un país donde supuestamente no pasaba nada en materia de tornados, ahora en 29 de los 32 estados tenemos presencia de tornados. Recuerden que en materia de protección civil o gestión del riesgo de desastres, se habla de que si ya sucedió una vez, puede seguir sucediendo. Entonces, hay que estar prevenidos acerca de este evento, señores. Hay que documentarnos. Por ahí hay una tesis de una persona que la hizo y habla acerca de este fenómeno. La doctora Avendaño también hizo su tesis acerca del tema y ella junto con Jesús Manuel Macías Medrano hicieron un estudio acerca de los tornados, también está por ahí, si ustedes lo buscan, también lo van a encontrar. Entonces, estos son los primeros estudios que se hacen ya formalmente para el estudio de los fenómenos tornádicos, como le llaman ellos. Y aquí, como podemos ver, la mayoría de los eventos ocurridos hasta el 2012 se suscitan en la parte central de la República Mexicana. Ya habíamos visto que eran el 17 tornados de los 140 que ocurrieron desde el 2000 al 2017 se suscitaron en el Estado de México. Y aquí pueden ver ustedes precisamente esas estadísticas, señores. Y el 50% de esto es de llamarnos la atención y es donde debemos prepararnos todos, pero particularmente toda la gente que está en esta parte roja, que es la parte de mayor riesgo. Entonces, el 50% de los tornados ocurridos hasta el 2012 se suscitan en la parte central de la República Mexicana, que esto debe de llamar nuestra atención. Y bien, vamos a hablar ahora acerca de la definición de tornado y cómo se forman estos. Aquí en esta fotografía van a ver ustedes una supercelda, que ahorita vamos a ver cómo se forma, una supercelda que es algo que antecede o que puede anunciar un tornado. Como lo vamos a ver, no todas las superceldas van a desencadenar un tornado, es decir, si ustedes llegan a ver que en México casi no se dan las superceldas, ahorita vamos a ver qué tipo de fenómeno se da en México. Pero si ustedes llegan a ver una nube de este tipo, una supercelda, puede, puede ocasionar un tornado, aunque no quiere decir que va a haber un tornado. Y bien, ¿pero qué es un tornado? Un tornado es la perturbación atmosférica más violenta en forma de vórtice, el cual aparece en la base de una nube de tipo cumuliforme, es decir, cumulonimbus. Estas nubes, las cumulonimbus, que ahorita vamos a ver cuáles son las que se forman para poder dar resultado un tornado. Y esto es el resultado de una gran inestabilidad, es decir, igual que un huracán, provocada por un fuerte descenso de la presión en el centro del fenómeno y fuertes vientos que circulan en forma ciclónica alrededor de este. Es decir, alrededor de este circulan vientos ciclónicos que ahorita vamos a ver las velocidades que tienen de acuerdo a la escala de Fujita. Dice que los tornados se forman en las tormentas eléctricas severas. En México, ahorita lo vamos a ver, se tiene el seguimiento cuando ocurren tormentas severas. ¿Por qué? Porque pueden desencadenar este tipo de nubes, las superceldas, y con ello un posible
un posible tornado como el que les platicaba yo que ocurrió en las Américas, allí en Ecatepec, que dice la gente que cayó mucho granizo, hubo truenos y también hubo lluvias por espacio de una hora, ¿no? Dice, así se forman las superceldas. No todas las superceldas forman tornados, pero sí producen vientos fuertes y granizo. Eso sí van a traer estas superceldas. Las superceldas son tronadas de formación rápida que atraen y ascienden las columnas de aire que rotan cerca de la superficie. Pero ¿qué es una tronada? Porque aquí suena medio raro, ¿no? ¿Qué es una tronada? Bueno, pues una tronada no es otra cosa más que una tempestad de truenos, es decir, una tormenta eléctrica. Eso es una tronada. Ajá, que es una tronada de formación rápida, es decir, las nubes cumuliformes se forman en una rápida acción. Y dice que estas columnas, es decir, las nubes cumulonimbus, rotan debido a la orografía del lugar, frentes fríos o por vientos en los niveles inferiores de la superficie, que cambian bruscamente de dirección y de velocidad. Es exactamente como se genera un huracán, señores. ¿Sí? Así se generan también los tornados, pero tienen diferente velocidad. Y precisamente este cambio de aires, este intercambio de aires es el que ocasiona que se cause la rotación y le da velocidad al fenómeno tornádico. Entonces, esto es en cuanto a la definición de tornados y cómo se producen, señores. Vuelvo a repetir, las nubes cumulonimbus pueden ser, con ciertos colores, pueden ser un indicio de que se pueda generar un tornado en donde se encuentren. Vamos a ver ahora, señores, las zonas donde se generan o donde se pueden generar este tipo de fenómenos. Y tenemos que los tornados se generan en donde existen masas de aire polar y tropical, que se da entre los 20 y los 50 grados de latitud, en ambos lados del Ecuador, siendo poco frecuentes en latitudes mayores a 60 grados y tampoco se dan en la región ecuatorial, dado que la atmósfera no tiene la inestabilidad necesaria para desarrollar una tormenta severa de tal magnitud. Y aquí vemos, este es un dibujo del mundo, es un mundo terráqueo, ajá, y aquí vemos nosotros, aquí está el Ecuador, donde no se generan este tipo de eventos, ni en esta parte. Sin embargo, aquí tenemos los 20 grados, los 40 y más o menos aquí que vienen dando los 50, que es donde casi donde termina Estados Unidos y empieza Alaska, que ahí son aires polares muy fuertes y no se pueden generar este tipo de eventos. Y en los 20 grados tenemos la parte central de México y tenemos por aquí una parte de Puerto Rico, me parece, y Cuba, donde se desarrolla este tipo de eventos y también hacia abajo, ¿sí? En toda esa parte, que son más o menos los 50 grados, vienen a ser por aquí, casi cerca de Ushuaia, del final del mundo, ¿sí? Y es donde se desarrollan este tipo de eventos. De hecho, hay por ahí prensa donde se hay testimonios de gente en Argentina que habla sobre los tornados que se desarrollan en ese país, ¿no? Entonces vean ustedes, pues el territorio nacional se encuentra dentro de los 20 a los 50 grados de latitud y donde se pueden desarrollar y se han desarrollado este tipo de eventos. Entonces es muy importante su estudio por todas las disciplinas, ¿sí? No únicamente las ciencias sociales, también las ciencias de la Tierra están estudiando este tipo de eventos. Esperemos que más adelante se tenga más información, podamos contar, con sistemas de alerta temprana para su estudio. Ahora vamos a hablar acerca de esto, que es lo que se genera casi siempre en México, que son tornados no supercelda, que dependen más de las características locales del terreno y de los sistemas que de un sistema de tormentas a gran escala. Por eso es que se asocian con nubes de tormenta más pequeñas y son precisamente los que ocurren en México, ¿sí? Si ustedes leen el reporte del Servicio Meteorológico Nacional del tiempo que va a haber, hablan sobre cizalladura. Entonces, esta es una parte
fundamental. Cúmulos de nubes de tormentas pequeñas, es decir, no son nubes cumulonimbus. ¿Sí? Entonces, así es como se desarrollan este tipo de fenómenos. Estas diferencias producen un fenómeno de vorticidad o formación de pequeños vórtices en la parte baja de la superficie. ¿Sí? Una alta vorticidad, el aire caliente sube, el aire caliente baja, se encuentran y generan remolinos de vientos. Tenemos aquí un cúmulo de nubes pequeñas, no son nubes como los nimbus, señores, ¿sí? Y después se encuentran en una corriente de aire ascendente que tienden a estirarse y formar una columna vertical que es el tornado. Los vórtices se van juntando, aumentando de tamaño y haciéndose más intensos. Este tipo de tornados no superceldas, señores, son los que ocurren en México. Por eso no se causan grandes daños como los que ocurren en Estados Unidos, que inclusive se llevan casas, se llevan construcciones fuertes. Ahorita vamos a ver la escala de Fujita y vamos a ver uno en particular que es uno de los más fuertes que suceden. Entonces, estos son contra los que tenemos que estar pendientes en México, señores, que su desarrollo es exactamente igual que un supercelda, nada más que aquí las nubes no son del tipo que producen las superceldas, ¿vale? Entonces, así es como se generan los tornados no supercelda en México, que son los que debemos de estar pendientes. Los tipos de tornados que tenemos, de acuerdo con la NOAA, ¿sí? En forma de triángulo, que es el tipo más corriente, es decir, viene aquí y se ve así, que en algunas partes le llaman víboras, ¿no? O algo así, inclusive se desarrollan en los ríos o en las lagunas y le llaman serpientes de agua, algo así. Difusos, el ancho puede superar la altura, ¿sí? Es decir, está más ancho que su altura. Y de vórtices múltiples, por lo general, son potentes y muy destructivos. Estos afortunadamente no se desarrollan en México. Y fíjense, el peor tornado en la historia de la humanidad tuvo lugar en la ciudad de Saturia, en Bangladesh, el 23 de abril de 1989. Fíjense, casualmente cuando National Geographic saca el mapa de tornados en México, ocurre este evento, bueno, más bien en el mismo año. ¿Sí? Ocurre este evento y donde nos deja 1.300 personas muertas. Imagínense la potencia que tuvo este fenómeno tornádico. Y bueno, Bangladesh, una zona que si ustedes se van a la historia, una zona que siempre ha sido foco de pobreza, en algunos lugares pobreza extrema, y esto ocasiona que sean vulnerables y que sean expuestas. Entonces hay vulnerabilidad, hay exposición, se presenta la amenaza que es un tornado y ocasiona 1.300 personas muertas. ¿Sí? Pero este tornado sí debió haber sido un tornado supercelda para poder haber provocado este número de muertos, ¿no? Entonces, vean el por qué debemos de conocer este tipo de eventos, el por qué debemos de estar preparados, el por qué como gente de gestión del riesgo de desastre debemos de prepararnos para este tipo de eventos, actuar en la gestión prospectiva y en la gestión correctiva para tener poco actuar en la gestión reactiva. Entonces, vamos a seguir con esto, vamos a saber cómo se desarrollan, qué tipo de nubes son las que anteceden a un evento de este tipo. Bien, ya sabemos cómo se forman los tornados, ya sabemos que hay tipos de tornados supercelda, tornados no supercelda, y vamos a ver ahora cómo se miden, así como existe la escala Saffir-Simpson para el estudio de las velocidades de los huracanes, también existe la escala Fujita mejorada para medir la intensidad de los tornados. Bien, en primer lugar, esta escala Fujita nos da los tornados F0, que son tornados que se consideran leves y que tienen o pueden tener vientos de hasta 116 kilómetros por hora
y duran muy poco tiempo, es decir, se desarrollan y duran muy poco tiempo. Los daños que puede producir son leves, algún daño en chimeneas, ramas de árboles rotas y las señales que se encuentran en las calles de manera vertical, es decir, de no estacionarse, cosas de ese tipo, pueden resultar dañadas por los vientos que se generan. Después tenemos los tornados F1, que son clasificados ya como moderados, que tienen velocidades que van de los 116 a los 179 kilómetros por hora. Sigue causando daños moderados, arranca partes del tejado, desplaza caravanas y vehículos. Estos son los tornados F1 de acuerdo con la escala de Fujita mejorada. Los tornados F2 son aquellos que tienen vientos cuya velocidad es de 180 a 251 y se consideran, válgame la redundancia, de considerable peligrosidad por los vientos de 180 a 251 kilómetros por hora. Es decir, la velocidad que tienen los vientos en un huracán categoría 5 lo tiene un tornado F2, que son 251 kilómetros por hora. Los daños que puede causar son considerables: tejados arrancados, casas móviles demolidas, árboles grandes arrancados de raíz, autos levantados y volcados, elementos peligrosos volando como misiles. De hecho, hay una fotografía de un tornado en Estados Unidos donde un pedazo de madera de una cerca atraviesa un poste, señores. Atraviesa un poste debido a la velocidad del tornado. Entonces, imagínense si esa madera, ese pedazo de madera de la cerca, encuentra una persona, la mata. Entonces, por eso es conveniente no salir cuando se produce o se está produciendo un tornado. Después tenemos los tornados F3. El tornado F3 son severamente destructivos, ya que sus vientos son de 252 a 329 kilómetros por hora. Imagínense, señores, la velocidad de estos vientos y estar expuestos a esa velocidad. Yo creo que ni siquiera quedamos en tierra los seres humanos, ¿no? Somos levantados por un tornado. Dice, los daños que provoca son daños importantes: tejados y muros demolidos, trenes volteados, la mayoría de los árboles arrancados, coches pesados levantados y tirados a cierta distancia. Hay por ahí películas que luego vemos, inclusive de caricaturas o de hechos reales, donde se ven vacas volando y carros y la gente dice, ay, son muy exagerados. Pues no, ya estamos viendo que esto no tiene nada de exageración. Y después tenemos los tornados F4, que son muy peligrosos y destructivos y tienen vientos, señores, de 330 a 416 kilómetros por hora. Imagínense el que su casa sea impactada por un fenómeno de tornado 4. No sé qué se sentiría estar expuesto a esto. Son devastadores. Casas separadas de sus estructuras y desplazadas, vehículos volando peligrosamente como armas arrojadizas. Entonces, estos son las primeras 5 escalas de la escala de Fujita, ¿sí? Y ahorita vamos a ver la más fuerte, lo que puede producir un tornado. Y el tornado F5, señores. El tornado F5 es el más sorprendente y el más destructivo. Tiene vientos entre 417 y 508 kilómetros por hora. Imagínense la velocidad de los vientos y creo que no hay nada que pueda quedar en pie cuando se presenta un evento de este tipo. Los daños son increíbles: casas pesadas arrancadas de sus estructuras, levantadas y desplazadas a larga distancia, automóviles y todo tipo de elementos volando por el aire, cayendo a más de 100 metros de distancia, conocido coloquialmente como el dedo de Dios, señores. El dedo de Dios, y ustedes van a ver ahorita por qué. Esta, señores, es un tornado F5 o el dedo de Dios. Imagínense las velocidades de los vientos de 417 a 508 kilómetros por hora. Hay una película que tuve el placer de ver como 5 veces porque me encantaba
la película, la temática. Trae algunas cuestiones hollywoodenses, pero muchas de las tomas, señores, es de la película que les estoy hablando, se llama Tornado. Y es una película que tiene visos de realidad, porque si ustedes la vieron o la llegan a ver, se la recomiendo mucho, así se llama Tornado, fue allá por los 90, 2000 casi. Es una historia, como siempre, se desarrolla en Estados Unidos, pero una persona que participa en la película, que ustedes lo van a reconocer porque se llama Rabbit, un tipo con cara inteligente y con lentes, que se dedica a estudiar las trayectorias y todo eso, se llama Rabbit, allí en la película, Rabbit o Conejito, y él, señores, pertenece un grupo de personas que se llama cazatornados en Estados Unidos. Ellos son los que persiguen, se arriesgan su vida por llegar a los tornados para estudiarlos, porque aunque el NOAA tenga muchos elementos, aún falta mucho por saber de los tornados. Entonces, ustedes van a ver que allí sacan un pequeño robot con esferas, que lo que se busca es que quede en el centro del ojo del tornado, para que después los vientos se ha llevado, el robot se abre y las esferas empiezan a circular, como van a ver ustedes ahí, para que empiecen a enviar información del centro del tornado que no se ha podido estudiar. Ustedes han escuchado del avión cazatornados perdón, del avión cazahuracanes que ingresa a los huracanes para estudiarlos. Bueno, imagínense que esto no puede suceder en los tornados por las velocidades que tienen, ¿sí? Entonces, este pequeño robot con esas pequeñas esferas es un evento que se estaba estudiando, que aún no se desarrolla, ¿sí? Para darnos información acerca de lo que ocurre dentro de los tornados. Y bueno, para no hacerse las cansada, la protagonista que se dedica al estudio de estos tornados es una niña que cuando estaba, o más bien de niña, perdió a su padre en un tornado F5. ¿Sí? Ellos estaban en el sótano antitornados, la puerta empieza a vibrar para abrirse, el papá sube para tratar de cerrarla, viene este tornado con las velocidades de 417 a 508, arranca la puerta así de tajo y se lleva a su papá. Entonces la niña crece con esa inquietud y posteriormente se dedica al estudio de los tornados. ¿Sí? Es una película muy buena, véanla si no la han visto, señores, véanla y van a ver que lejos de lo hollywoodense, porque al final supuestamente a la protagonista y a su novio los agarra un tornado F5 y ellos una especie de cinturón que utilizan en los caballos, un poquito grueso de cuero, sobreviven a un tornado F5 y eso realmente no creo que pueda ser cierto, ¿no? Pero las partes de ciencia que tiene la película son muy buenas, señores, y nos enseñan algunas cosas acerca de los huracanes, porque precisamente uno de los huracanes están ellos comprando comida en un cine de esos al aire libre que vas con tu carro y empieza a haber vientos, empieza a haber tronadas, ¿sí? Es decir, las tormentas eléctricas y a caer granizo. Entonces ellos como conocedores empiezan a decirle a la gente, váyanse a sus casas porque va a haber un tornado. Y lo que ellos pretenden es que se haga un sistema de alerta temprana de tornados, porque ellos dicen que actualmente únicamente te avisan, pero no tienen tiempo para avisarte exactamente cuándo va a ocurrir el tornado. Tienes que estar a la expectativa. Entonces, esto es lo que tiene que ver con el tornado F5 o conocido coloquialmente como el dedo de Dios, señores. Y les recomiendo, de verdad, vean esa película que se llama Tornado. Me parece que es con Judy Foster. Ella es la protagonista. Bien, aquí vamos a ver entonces la escala Fujita, un poquito ya con dibujos para que la gente lo entienda. ¿Sí? La escala F0, que es de 64 a 116 kilómetros por hora. Los daños son leves, ramas de árboles rotas. El tornado F1, vientos de 117 a 180, desprendimiento de tejas desde los techos, y aquí es donde vienen las cuestiones de exposición, ¿no? En la Ciudad de México afortunadamente se ocurren
los tornados, pues bueno, no va a haber grandes daños porque las construcciones son de material resistente. Pero imaginemos Chiapas, imaginemos algunas zonas del Estado de México donde hay pobreza, donde hay una carencia de recursos. Ahí sí tenemos que estar muy pendientes porque los techos pueden salir volados y se pueden causar daños a la población y sus bienes. Después tenemos los F2, los tornados F2, que son los vientos de 181 a 253, donde nos dice que los tejados son totalmente destruidos y los árboles caídos, efectivamente grandes árboles. Es por eso que cuando ocurre o se pretende que con los sistemas de alerta temprana la gente no salga al momento en que se les avise. Seguimos la escala F3, cuyos vientos van de 254 a 332 kilómetros por hora, los techos y paredes derrumbados, automóviles y trenes volcados, árboles arrancados de raíz. Imaginen una casa de Chiapas expuesta a un tornado F3. Entonces, por eso debemos trabajar para evitar esos daños. Tornado F4 de 333 a 418 kilómetros por hora los vientos. Dice que trenes y camiones de gran peso son elevados por el aire. Las casas obviamente resultan totalmente destruidas. Y por último, los tornados F5 o el dedo de Dios, que aquí dice que son vientos de 419 a 512, donde las casas y edificios son arrancados de sus cimientos. Su fuerza es similar a la de una bomba atómica. Eso es lo que dicen ellos. E imagínense entonces la potencia de un tornado F5 o el dedo de Dios, señores. Esto es un reflejo de lo que puede suceder y contra lo que debemos de estar preparados en México. Afortunadamente en México yo creo que los tornados que se han presentado son F0 con velocidades hasta de 116 kilómetros por hora y porque ya un tornado F1 no creo que haya, porque esto ya ocasiona grandes cuestiones, aunque fíjense que en los que ocurrieron en Coahuila, sí deben de haber sido cuando menos F3, porque ahí ya se habla de, bueno, y no se habla, ustedes pueden ver las fotografías donde los carros están parados, ¿sí? Porque fueron dando vueltas y quedaron parados en las paredes, en las bardas de las casas. Por ahí, si ustedes pueden ver la prensa que documentó este evento en Piedras Negras y en Ciudad Acuña, se van ustedes a dar cuenta de lo que sucedió. Entonces, señores, esta es la escala Fujita mejorada para medir los tornados. Y les decía yo que al igual que los huracanes, es la misma forma en que se forman, válgame la redundancia, pero aquí son mucho más fuertes. De hecho, por ejemplo, les decía yo un F2 con vientos de 250 es más o menos la velocidad de un huracán categoría 5 en la escala Saffir-Simpson, ¿no? Entonces, imagínense ya unas velocidades de hasta 512 kilómetros por hora. No, no me imagino, más que en las películas que he visto, lo que podría, lo que podría suceder. Y bien, esto es entonces en lo que se refiere a cómo se miden los. Vamos a ver ahora la diferencia entre ciertos tipos de fenómenos que a veces tienden a confundir a la gente. Tornado, huracán y remolino. Desde su origen, donde se originan, estos son sobre la superficie de la Tierra, en un cuerpo de agua, que es lo que yo les decía, que cuando se dan en el agua se llaman serpientes de agua, algo así en los poblados, ¿sí? Fuera de las ciudades se llaman precisamente serpientes de agua. El huracán, cuando las temperaturas son superiores a 27 grados o a 26 se habla en otros lugares, se desarrollan los remolinos cuando dos corrientes superficiales de aire chocan y esto es derivado de las altas temperaturas, lo que origina el almacenamiento de grandes cantidades de energía. Ojo, aquí dice de las altas temperaturas y en estos otros dos hay un intercambio de temperatura, el aire caliente tiende a subir, el aire frío tiende a bajar y es lo que genera el fenómeno de convección, ¿sí?
En las latitudes donde se generan los tornados entre 15 y 50 norte y sur, los huracanes entre 5 y 15 en ambos hemisferios, los remolinos sobre la Tierra en cualquier latitud. La velocidad del viento, los tornados de 60 a 420 y en algunos casos hasta los 500 kilómetros por hora. Los huracanes tienen vientos que varían de 120 a 240 y algunas veces tienden a sobrepasar los 250. En el caso de los remolinos, la velocidad no excede de los 20 kilómetros por hora. Su diámetro, el promedio en los tornados, es de 250 metros, oscilando entre los 100 metros y 1 kilómetro. Los huracanes, según esto, puede variar de 500 a 1800 kilómetros, lo cual lo hace muy pesado. Un remolino es muy variable, puede ser de 1 a 100 metros de diámetro. El ciclo de vida, los tornados tienen una duración que va de unos minutos, algunas pocas horas, en casos muy excepcionales, es decir, la mayoría son de escasos minutos, ¿sí? Y algunas veces tienden a durar horas o una hora, pero esos son los más dañinos porque van avanzando muy lentamente y van causando grandes estragos. Los huracanes duran desde unos pocos días a algunas semanas, ya lo hemos visto, ya lo hemos vivido aquí en México. Los remolinos se manifiestan en periodos cortos de duración de segundos a minutos. Todos hemos visto remolinos, incluso se dan, no sé si a ustedes les suceda, cuando jugábamos fútbol llanero de pequeños en las canchas de fútbol era muy regular que cuando hacía mucho calor y viento se desarrollaban los remolinos, ¿no? Y asociados a otros fenómenos, los tornados se producen en conexión con líneas de inestabilidad. Frentes fríos o nubes de tormenta los puede originar inclusive un huracán. El huracán no está asociado a ningún frente y los remolinos no están asociados a ningún frente o nube de tormenta. Lo que sí es los tornados. Entonces, señores, esta es la diferencia entre tornado, huracán y remolino. ¿Sí? Esta va a ser pregunta de examen. ¿Cómo se monitorean los tornados? Esto es muy importante. ¿Cómo se monitorean? ¿Quién los monitorea? ¿Qué hace? ¿Qué se hace? Y bien, esto que vemos aquí es por el NOAA. Precisamente les hablaba yo de los peligros de tiempo severo, o en México se llama tormentas severas, ¿sí? Tiempo severo que nos puede ocasionar un tornado, va a haber granizo, va a haber rayos, va a haber viento y por consecuencia va a haber inundaciones. Aunque ya se había dicho que las superceldas no siempre van a generar un huracán, sí van a generar granizo y van a tener lluvias que nos puede generar inundaciones. Entonces, peligros de tiempo severo, también hay informes en México. La Comisión Nacional del Agua y el Servicio Meteorológico Nacional le dan seguimiento puntual a este tipo de eventos. También por el NOAA, aviso de tormenta severa. Un aviso de tormenta severa se emite cuando una tormenta severa está ocurriendo o es inminente. Refúgiese de inmediato, consulte los pronósticos actualizados. Tome acción. Vigilancia de tormenta severa. Una vigilancia de tormenta severa se emite cuando una tormenta severa son posibles. Manténgase informado de las actualizaciones al pronóstico y vigile los cielos. Conozca su lugar seguro, esté preparado. Es decir, el aviso de tormenta es ya cuando está ocurriendo o es inminente, o sea, te están diciendo ya va a llegar. Y la vigilancia apenas está vigilando la formación de nubes y todo ese tipo de cuestiones que anteceden, ¿sí?, a un tiempo severo. Terminología de tornados, aquí lo vemos, vigilancia de tornados, que nos dice que son las condiciones meteorológicas que pueden llevar a la formación de tormentas severas y tornados. Esté preparado, ¿sí? Aviso de tornado, el tornado ha sido observado o indicado por el radar meteorológico, ¿sí? Y emergencia de tornado, una situación extremadamente excepcional, con grave peligro a la vida y daños catastróficos debido a un tornado violento confirmado, ¿sí? Esto también, señores, es por el NOAA. Ahorita les voy a pasar la página por si ustedes pueden o quieren ingresar. Ahí hay una vigilancia que se hace por medio de los satélites
Y también tenemos seguridad vial, ¿verdad? ¿Qué hacer y qué no hacer si hay un tornado? ¿Qué hacer si vamos o estamos en la calle y se presenta un tornado? Salga de la carretera, la mejor opción es conducirse a un refugio designado, sótano o una habitación segura. Una habitación segura, sí es, ellos recomiendan una habitación sin ventanas, ¿sí? Una habitación que no tenga ventanas o que la ventana sea muy pequeña. Y en este caso puede ser un baño. Un baño tiene una ventana muy pequeña, ¿sí? Que únicamente le sirve de respiración. Ahí se pueden ustedes situar. La mejor opción es una habitación pequeña o pasillo sin ventanas en el piso más bajo del edificio seguro. Es decir, si tenemos una casa de 2 niveles, el piso más seguro es el de abajo. Localizamos una zona que no tenga ventanas y ahí nos vamos a situar. ¿Qué no hacer? No busque refugio en su vehículo al aire libre o bajo un puente, ya que la acción de los vientos se lo pueden llevar a usted. No busque refugio bajo un puente o un árbol. Esto es lo peor que puede pasar y pone en riesgo de perder su vida. Entonces, ni en el vehículo, ni abajo de los árboles, ni abajo de los puentes. Porque los vientos del tornado nos pueden llevar y nos pueden matar. Entonces, todo esto es lo que nos informa el NOAA en Estados Unidos, e inclusive ahorita lo vamos a ver. El NOAA también sirve para los estados que están cercanos a la frontera, para que ellos empiecen a tomar. Todo esto, señores, es lo que produce el NOAA para informar a la población. Y aquí hay que me gustó, que se llama comprensión de la categoría del pronóstico de tormentas severas. Y así, categoría 0 se puede decir tormentas. Las tormentas pueden producir relámpagos mortales, ráfagas de viento y granizo. Categoría 1, tormentas aisladas, podrían producir vientos dañinos y granizo, podría desarrollarse una amenaza localizada de tornado. Nivel 2, aún es bajo, aumenta la confianza que otras tormentas podrían producir vientos dañinos, granizos y o tornados. Nivel 3, moderado, incrementa la confianza de que varias tormentas severas pudieran producir vientos dañinos, granizo y o tornados. Así es la traducción. Yo nada más la traje ¿cómo se llama? Del NOAA. Dice incrementa la confianza, o sea, más bien incrementa la certeza de que va a suceder esto. Nivel 4, alta confianza de que muchas tormentas severas pudieran producir vientos dañinos, granizo y o tornados. Aquí ya es casi un hecho que se pueda presentar un tornado. Y la categoría 5, que es extrema, ¿sí? Extrema confianza de que un brote de tormentas pudiera producir tornados, vientos dañinos y o granizo. Entonces, este nivel de comprensión y estos niveles de categorías de tormentas severas la conoce o los conoce la gente de Estados Unidos, para que cuando el NOAA y los organismos meteorológicos locales o estatales lancen una alerta verde claro, verde fuerte, amarilla, naranja, roja o violeta, la población sabe qué es lo que puede suceder y actúa en consecuencia. Y aquí tenemos las páginas, señores, donde ustedes pueden checar todo lo que yo les estoy diciendo. Esta página viene en español, señores. Ajá. Viene mucha información en español que ustedes pueden bajar. De un lado, este es un video que nos habla acerca precisamente de los avisos. Esta que se llama Safety Tornado, que está en la parte de arriba, con www, nos habla acerca de los tornados, y del lado derecho les va a desplazar un cuadro de diálogo donde ustedes pueden entrar y ver los satélites en temporada de tornados, los satélites que están activos, y les va a decir en dónde se puede producir una tormenta severa o se le da el seguimiento a los tornados. Yo acabo de entrar el día de ayer y no tenía ningún informe en ninguna de sus cámaras, lo cual quiere decir que no estamos en temporada de huracanes, aunque supuestamente es en marzo, de acuerdo a los meteorólogos, ¿no? Entonces, esto es lo que produce el NOAA, señores. Esto es lo que produce el NOAA para conocimiento de su población.
Ahora vamos a hablar acerca de los indicios, de las características que toma el cielo para avisarnos de que va a ocurrir, de que va a ocurrir un evento. Eh, Vamos a ver los tipos de nubes que están asociadas a los tornados. Estos señores que se ve pues terrorífico, imaginen un cielo con nubes mastodónticas, así de este tipo y negras, imagínense. Uno de los tipos de nubes más raras que hay en la naturaleza son las llamadas mastodónticas o nubes mamuts, término meteorológico que hace alusión a la apariencia descomunal de este fenómeno. Imagínense nubes mamuts allí en el cielo de donde viven, ¿no? Aquí vemos otra imagen de estas nubes mastodónticas y nos dice que se trata de nubes horizontales de color gris azulado con estructuras que lucen como bolsas pequeñas en el cielo y dan la apariencia de que se acerca un fuerte tornado, es decir, están relacionadas a la apariencia de tornados y aparecen con las superceldas que producen los tornados, aunque ya habíamos mencionado que no todas las superceldas tienden a producir tornados. Es algo que deben recordar, no todas las superceldas tienden a producir tornados. Y bueno, las nubes mastodónticas se forman por debajo de otros tipos de nubes, como los cumulonimbus o los cirruscúmulos y los estratocúmulos, especialmente cuando estas estructuras son parte de alguna tormenta y se está produciendo mucha turbulencia. Los cumulonimbus se caracterizan por ser nubes densas y espesas, con un gran desarrollo vertical, formando grandes torreones, es decir, desarrollo vertical. Su base suele situarse alrededor de los 2 kilómetros de altitud, mientras que su parte más alta suele alcanzar los 12 kilómetros, lo que hace que en esta parte se empiece a formar el granizo. Esto es una nube cumulonimbus. Entonces, imagínense una nube cumulonimbus y en esta parte que se empiezan a formar grises por la gran cantidad de agua que traen. Y aquí en esta parte, en su base, nubes mastodónticas. Imagínense el, el paisaje tan dramático, ¿no? Tan fuerte que tienden a ver las personas cuando se va a presentar un tornado en su lugar donde viven, ¿no? O donde trabajan. Aquí vemos otro tipo de cumulonimbus, que a veces en la parte superior suele ser fibrosa y casi siempre aplanada. A esta se le conoce como yunque, el cual se extiende en la horizontal al no poder crecer más, es decir, así como yunque. Uh -huh. No puede crecer hacia arriba al encontrarse con la estratosfera. A veces se observa la presencia de otra nube en forma de sombrero, esta nube que está aquí, llamada Pileus. Entonces, al no poder subir más allá de la estratosfera, forma una especie de yunque, que aquí lo pueden ustedes ver. Esto parece un yunque, donde los herreros hacen las herraduras o hacían las herraduras en aquellos tiempos. Por eso se dice que es una forma de yunque. Los cumulonimbus se asocian al mal tiempo, es decir, las tormentas severas, y son responsables de precipitaciones intensas y tormentas eléctricas, lo cual puede ser un antecedente a que se presente un tornado en donde ustedes se encuentren. Bien, veamos ahora el seguimiento que hace México o el monitoreo que hace México de este tiempo severo. Y aquí le llamamos mapa de tiempo significativo y es un seguimiento que hace la Conagua con un boletín. De hecho, tienen una página, aquí la pueden ustedes checar. Y bueno, aquí nos dice qué significan los iconos: rachas de viento, dependiendo de la velocidad, tormentas eléctricas, chubascos, lloviznas, blancos de niebla o neblina, nieve o aguanieve, tornados o torbellinos y tolvaneras. Vean cómo también se hace un seguimiento y porque es tiempo severo o tormentas severas, aunque aquí le decimos tiempo significativo. Pero vean de qué nos ayuda también el NOAA. Dice, región tal, publicado el 5, perdón, el 5, mayo 10 del 2021. Coahuila,
un monitoreo por tormenta severa en Texas que afecta al norte de la entidad. La Subsecretaría de Protección Civil del Estado informó que el sistema frontal número 56, un canal de baja presión y la corriente en chorro subtropical ocasionarán rachas fuertes de viento en el norte y noreste de México, así como lluvias fuertes a muy fuertes con descargas eléctricas, granizo y posible formación de torbellinos o tornados en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Vean cómo va asociado todo precisamente a tormentas severas, descargas eléctricas, caída de granizo. Ajá, y aquí viene la formación de torbellinos o tornados. Por su parte, el Servicio Meteorológico de Estados Unidos emitió un aviso de tormenta severa para Texas, mismo que afecta el norte de Coahuila hasta las 22 horas del día de hoy. En el transcurso de las siguientes horas se prevén lluvias con tormentas eléctricas y rachas fuertes de viento de 60 a 70 kilómetros por hora en zonas de Coahuila y Nuevo León. Entonces, vean el reporte que se hace y el seguimiento y monitoreo que se hace, señores, de los vientos y todo lo que puede generarnos un tornado. Todo esto se hace en México, señores. Entonces, hay que estar pendientes, sobre todo en los lugares donde se pueda generar, bueno, y digo pendientes en los lugares donde se genera, pero ya vimos que el CIESAS nos dice que se pueden generar en 29 de los 32 estados con los que contamos en México, ¿no? Entonces creo que todos debemos de estar pendientes, menos Morelos, Querétaro y San Luis Potosí, que son lugares donde hasta este momento no se han generado tornados. Pero este es un tipo de aviso que se da, un tipo de aviso que se tiene que dar a conocer a la gente, señores, ¿sí? Para que ellos estén pendientes de lo que pudiera ocurrir. Aquí solamente yo sí les pediría que cuando se lo pasen a la gente eviten el lenguaje técnico, ¿sí? Un sistema frontal, un canal de baja presión, una corriente de chorro subtropical. O sea, eso vamos a tratar de obviarlo, de utilizar un lenguaje coloquial que la gente entienda y que comprenda que se encuentra expuesta a una amenaza y que si no tiene o si no sigue lo que la autoridad le dice, puede sufrir las consecuencias. Entonces, esa es una parte muy importante que les pido, saber cómo comunicar el riesgo, que de hecho vamos a tener una materia que se llama así, comunicación del riesgo, porque debemos de saber cómo informarle a la gente. Así como un paramédico cuando atiende a un amputado, el amputado le dice, es que no siento mi pierna. El paramédico no le dice, no, pues es que ya no la tienes. No, no, hay que actuar con cautela para que la gente, lejos de asustarse, comprenda lo que está sucediendo y asuma su responsabilidad de tomar las medidas necesarias para evitar ser dañado por ese evento. De eso se trata la comunicación de riesgo, señores. Comunicar de una manera adecuada a la población lo que está ocurriendo. Por eso es a veces mi pelea, ¿no? De hecho, si ustedes ven los noticieros, todos los noticieros que sacan chicas en minifalda que no saben nada de meteorología, pero les recrean la pupila a la gente, se ponen a hablar de, y una corriente de chorro, y una vaguada, y un esto, y un lo otro, y la gente, pues, una gente común y corriente que no sabe, pues no sabe de qué le está hablando. Como les decía yo, se prevén lluvias de 20 a 50 milímetros. Pues uno como gente normal dice de 20 a 50 milímetros, 20 milímetros son 2 centímetros, 50 son 50, no, pues no va a pasar nada. No, señores, de 20 a 50 milímetros quiere decir que va a caer un aguacerazo y puede haber inundaciones. Entonces, así traduzcanlo a la gente, señores. Toda esta información que está en este boletín y que tiene lenguaje técnico, tradúzcanlo a la gente para que ella comprenda, para que ella entienda el riesgo y ustedes aprendan a comunicar precisamente ese riesgo, señores. Ahora vamos a ver el seguimiento, señores, que hace el SENAPRED a través del Atlas Nacional de Riesgos sobre los tornados. Y así tiene un mapa de presencia de tornados, donde nos dice presencia de tornados en municipios de México del 2000 al 2008 y del 2015 al 2018, ¿sí? Donde sin tornados son las partes azules y con tornados son las partes rojas.
este es el estudio o los estudios que hace el CENAPRED y que obviamente les sirven a ustedes para hacer su análisis de riesgos, su análisis de vulnerabilidad, para de ahí sacar, perdón, su análisis de exposición de vulnerabilidad para determinar el riesgo al que está expuesta la comunidad, la empresa, la institución para la que trabajan. Ajá. Para eso nos sirven este tipo de mapas, que aquí tenemos otro. Este es un histórico de tornados, donde nos indica los tornados que se han suscitado, los tornados históricos, ¿sí? De 958 a 1822, y así vamos subiendo hasta el 2000, hasta el 2009. ¿Mm? Aquí está el histórico de tornados, cuántos tornados ha habido, en qué estados, en qué municipios. También lo tiene el Atlas Nacional de Riesgos del CENAPRED, que ustedes pueden entrar, bajarlos sin ningún problema. Ajá, ahí están los mapas que les van a servir a ustedes para su análisis de vulnerabilidad y exposición y determinar el grado de riesgo al que se encuentra expuesta su comunidad. Y de esa manera tomar cartas en el asunto, que vuelvo a repetir, ya el CIESAS nos habla que en 29 de los 32 estados tenemos presencia de tornados, entonces vamos a trabajar en base a ello, ¿no? Vamos a empezar a desarrollar material. Vean ustedes los lugares, los municipios, las colonias que pudieron resultar afectadas. Ahí lo pueden ustedes ver en el Atlas de Riesgos del CENAPRED y empiecen a trabajar en consecuencia. Si alguno de estos puntos coincide con el lugar donde ustedes viven o trabajan, señores, pues vamos a poderos a trabajar de manera prospectiva, ¿sí? Quizás no se presentes, quizás sí, eso es el riesgo. El riesgo es incertidumbre, estar preparados para algo que no podría suceder o que puede suceder. Eso es incertidumbre, señores, y eso es el riesgo. Entonces, vamos a trabajar en consecuencia. Si aquí, por ejemplo, esto que está en el centro, la Ciudad de México y el Estado de México deberían de empezar a preparar a la gente para ver qué hacer en caso de tornados. ¿Sí? El Estado de México tiene muchas comunidades en condiciones precarias. ¿Qué van a hacer si ahí se suscita un evento de este tipo? Entonces, señores, vamos a trabajar en consecuencia, vamos a proponer. Infortunadamente hay poca gente que se dedica o que se ha dedicado al estudio de estos eventos. Hasta ahorita tengo solamente dos datos de personas, la doctora Bendaño y otro cuate que está por allí, que ya bajé también su tesis, que habla sobre fenómenos tornádicos en México. Son las únicas dos tesis que he visto que hablen acerca del tema, ¿no? Y aquí es donde invito a la gente que está estudiando la licenciatura, la maestría y el doctorado a que se destinen a estudiar este tipo de eventos, señores. Este tipo de eventos que son muy importantes y que están desarrollando en México y que necesitamos que más gente se dedique a su estudio, ¿no? Entonces, este es otro de los seguimientos que hace nuestro querido CENAPRED a través de su Atlas Nacional de Riesgos. Después, tenemos el riesgo por tornados, que también nos los da el CENAPRED. Uh-huh. Y aquí tenemos la amenaza por tornado, el peligro, la amenaza, la vulnerabilidad, la exposición y por último el riesgo. Riesgo nulo, podemos ver toda esta parte, que hay riesgo nulo porque no se presentan, hasta el riesgo alto. Entonces vuelvo a insistir, vean ustedes si su comunidad, si su lugar de trabajo, ¿sí? Si la comunidad para que han sido contratados de realizar un estudio de riesgo vulnerabilidad a cualquier evento está dentro de esto y empecemos a trabajar en consecuencia, ¿sí? Yo, por ejemplo, vivo en el Estado de México, sé que tengo que estar pendiente, también trabajo en la Ciudad de México, entonces tengo que estar doblemente pendiente, porque puede suscitarse tanto en mi casa como en el lugar donde trabajo. Entonces, imagínense un tornado en la Gustavo Madero, ahí donde yo trabajo en el cablebús, imagínense con las cabinas que van amarradas a un cable o agarradas a un cable, perdón, agarradas a un cable, ¿qué podría pasar si se presenta un tornado? Entonces, vamos a trabajar en consecuencia, señores, y vamos a comenzar a capacitar a nuestra población, que es para la que trabajamos, ¿sí? Y disminuir el peligro, y más bien disminuir la vulnerabilidad
la vulnerabilidad de la gente a este tipo de eventos. Uh-huh. Vamos a ver en estas últimas láminas los daños que ocurren por la presencia de tornados y nos vuelven a hablar de ese terremoto de Bangladesh que en 1989 mató a cerca de 1.300 personas, ¿no? En la ciudad de Saturia. Y en México, el tornado más destructivo que ha habido se produjo el 10 de mayo, imagínense, desafortunadamente un 10 de mayo de 1899, mató a 22 personas en Hondo, Coahuila. Y fíjense que Coahuila es un lugar donde se suscitan mucho, aquí lo vamos a ver. En el mismo estado, el 24 de abril del 2007, en Piedras Negras, se registró otro evento que causó la muerte de 3 personas. Y el más reciente, como hemos observado, es el del lunes 25 de mayo, en Ciudad Acuña, Coahuila, que dejó un saldo de 13 personas fallecidas. Aquí tenemos el de Ciudad Acuña, que les decía yo que de acuerdo con la escala Fujita, los autos vuelan y debe ser un tornado categoría 3 más o menos, porque vean cómo, no sé de dónde haya salido este vehículo, pero vean dónde vino a quedar. Y así hay varias fotografías, hay otras que quedaron por aquí. Entonces, hay que, mediante el estudio de las fotografías también, podemos analizar y podemos determinar más o menos qué categoría fue y eso nos va a ayudar a estar prevenidos. Yo me pregunto si la ciudad, si el estado de Coahuila ya está trabajando en este tipo de eventos. Aquí tenemos otro evento en Puebla y vean ustedes que este tornado no fue formado por una supercelda, fue un tornado no supercelda, que son los que ocurren más comúnmente en México. No fue supercelda porque los daños no fueron muy fuertes. Y aquí tenemos uno de Chiapas. Vean, y es lo que les digo, una gente de escasos recursos, sus casas obviamente más expuestas y más vulnerables. Viene un tornado, inclusive categoría 1, con vientos de hasta 116 kilómetros, y aquí están las consecuencias. Entonces, nuestro trabajo, señores, es disminuir la vulnerabilidad y la exposición de la gente, para de esa manera disminuir el riesgo al que se encuentran expuestas. Y si a eso añadimos que le estamos capacitando, ¿sí? Y que estamos aumentando sus capacidades, esto nos puede redituar en un futuro, señores, en que la gente sobreviva o sepa qué hacer en caso de un tornado, así como saben qué hacer en caso de un huracán, como saben qué hacer en caso de una inundación que se suscite en los lugares donde se encuentran. Bueno, y por último vamos a ver esta pequeña infografía, y digo pequeña porque no se ha desarrollado mucho material. Espero que por ahí haya gente que tenga la iniciativa y desarrolle más material acerca de esto y que lo realiza o lo elabora el CENAPRED. Y bueno, dentro de las recomendaciones, antes dice, identifica muros cercanos sin ventanas. Efectivamente, una de las recomendaciones, ya lo vimos con el NOAA, es alejarse de los cuartos que tengan ventana. Yo recomiendo los baños, son cuartos pequeños donde puede caber toda la familia y tiene una ventana muy pequeña, casi siempre en la parte de arriba. Nosotros vamos a estar, como dice aquí, colocados en cuclillas y cubriéndonos la cabeza para evitar la caída de algún objeto. Dice, refuerza paredes y techos en tu casa en caso de ser necesario. Infortunadamente, pues bueno, mucha gente vive en las zonas de mayor exposición, que son el Estado de México y Chiapas, donde hay población de escasos recursos, que sus casas habitación son de materiales no muy sólidos y pueden resultar afectados. Asegura los objetos que puedan convertirse en proyectiles, los tanques de gas que pueden salir volando, ¿sí? Algún otro objeto que tengan ustedes afuera de casa. Por ejemplo, en Estados Unidos, en cuanto empieza un tornado, incluso quitan bueno, que ya no llevan cartas, ¿verdad? Pero antes quitaban los buzones que tenían afuera para que la gente llegara ahí a poner sus cartas, ¿no? Las cartas que les llegaban, lo quitaban para evitar que sirvieran como proyectiles. Podar árboles que obstruyan cables de energía eléctrica, y no nada más porque obstruyan cables, sino también porque en caso de ramas muy grandes pueden caer o pueden salir disparadas por los vientos y ocasionarnos daños.
Durante, pues no salgas de tu casa, obviamente. Si están avisando que hay probabilidades de que se presente un tornado, no salgan de su casa. Alejarse de ventanas, porque ya lo dije, la presión de los vientos puede ocasionar que se rompan, que se estrellen con la velocidad que llevan a salir disparados, se puede incrustar en nuestro cuerpo y nosotros vamos a salir dañados. Colocarnos en cuclillas y cubrirnos la cabeza para evitar daños. Evita refugiarte en construcciones ligeras o con techo de lámina. Bueno, aquí vuelvo a repetir, infortunadamente el Estado de México, Chiapas, que son las zonas más vulnerables, como lo vimos, pues hay mucha gente que vive en estas condiciones, ¿no? Con construcciones ligeras y techo de lámina. Después, conservar la calma y mantenernos informados, cortar el suministro de electricidad, agua y gas. ¿Qué hacer si estamos en interiores? Bueno, ubicarnos, si nuestra casa es de 2 niveles, en la parte de abajo, o vuelvo a repetir, un cuarto donde no haya ventanas, ubicarnos en la esquina de un cuarto sin ventanas, ya lo había dicho, proteger a menores y adultos mayores abrazándolos. Ustedes van a decir, bueno, ¿y esta medida se ayuda? Pues sí. Imagínense un niño de 6 meses, un año más o menos, ante vientos de 116 kilómetros por hora, yo creo que sí lo levanta, ¿eh? Pero ¿qué pasa si ese niño o a ese adulto mayor que no se puede desplazar por él mismo, lo colocamos en medio de toda la familia y todos nos abrazamos? Ofrecemos una mayor resistencia a esos vientos, a esos aires huracanados que suceden durante un tornado y evitamos que salgan disparados. Dice, ubícate en el marco de una puerta interior. Aquí yo no estoy muy de acuerdo con eso, porque si esta puerta, acá atrás hay un cuarto con ventanas, vuelvo a insistir, las ventanas pueden tronar por la velocidad de los vientos, esos vidrios van a llegar, van a impactar la puerta, y si llegan con tanta fuerza y la puerta es de madera, pueden ocasionarnos una lesión. Ahí es dependiendo el análisis de vulnerabilidad y exposición que ustedes hagan del interior de las construcciones donde viven o donde trabajan, ¿vale? En exteriores, ubicar una zanja donde refugiarse. Afortunadamente en México hay muchas coladeras abiertas que pueden servir de refugio, al menos en la ciudad y en otros estados. Y las coladeras que están arriba de las banquetas, esas que tienen una tapa de cemento, la podemos quitar y allí refugiarnos porque no están muy hondos, ¿no? Refúgiate debajo de un puente vehicular. No, no y no. Esta medida no. Ya vimos que el NOAA recomienda no refugiarnos abajo de un puente vehicular porque igualmente podemos resultar dañados. Y por último, esta que también es muy obvia, aléjate del tornado. Solamente que fueran ustedes los famosos cazatornados, tendrían por qué estar allí en ese lugar. Y bueno, señores, con esto doy por terminada esta clase de donde hablamos de fenómenos tornádicos, señores. Espero que haya sido de mucha utilidad, que les sirva para que ustedes en sus lugares de trabajo, en los lugares donde viven o donde los contraten para hacer análisis de riesgos, les sirva para ampliar el panorama de amenazas que tienen. Entonces, por mi parte es todo. Nos vemos en la siguiente clase y espero haya sido de su agrado. Muchas gracias por su atención.